Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triviño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando de un clásico del cine, del hater número uno de Paul Dano, Quentin Tarantino, ¿verdad? Y vamos a hablar El señor de Patas. el señor Patas, que una vez que sabes eso sobre él, cambian mucho sus películas. Y Oh, sí. pues vamos a hablar de Kill Bill, una película donde sí cambia mucho una escena ahí donde está reanimando sus pies. Está The Bride, ¿verdad? Es Sí. de que está raro, ¿verdad? Está Pero raro, pero luego lo ves y dices, es bastante clave esa escena. sí, Esto es algo medio curioso. sí, está chistoso cuando es un profesional que lo integra de manera orgánica en su historia, pero Exactamente. cuando sabes por qué es así. Bueno, no está ni Ujú. aquí ni allá eso, ¿verdad? Kill Bill. Pues es un clásico del cine de acción con muchas cualidades típicas de una película de Tarantino, ¿no? Como estos homenajes al cine, en este caso internacional, ¿verdad? Y varias cosas. Digo, es una película muy Sí. interesante, muy diferente, ¿no? En el catálogo de Tarantino. Ujú. Sí, definitivamente. Para mí es mi película favorita de Tarantino. Bueno, sé que es parte uno y parte 2, pero si él las Ujú, considera como una, yo también, y ahora ya las ujú, está pegando. Es mi película favorita de Tarantino y una de mis películas favoritas, punto, ujú, de toda la vida. Y sí, es por muchas de esas cosas que dices en donde Tarantino se inspira de mucha de la historia del cine, que si de samuráis, que si películas de kung fu, que si spaghetti westerns, que si las mismas ujú. películas de Hollywood y las pone todas de manera muy orgánica en este amalgama de cosas y por lo mismo la historia está bastante sencilla, bastante básica, la podríamos explicar en una oración, pero es Ujú. en lo que está envuelto, ¿no? Toda esa historia, el estilo que utiliza para contarla es maravilloso, muy entretenido y me gusta muchísimo. Sí, es una muy buena película. Es una película que se mueve muy rápido. Eso es algo Sí. extraordinario sobre ella, sobre todo porque se podría decir que va en círculos, por así decirlo, al ser como la típica Mm, película de Tarantino donde empiezas en una parte y claro. luego se regresa y luego avanza, ¿verdad? O sea, es muy Ujú. interesante cómo, sobre todo en esta época, él estructuraba las películas muy así. Creo que después dejó de Ujú. hacer eso mayormente, pero es muy interesante eso y luego también varias cosas. Es una película con un estilo muy fuerte, Sí. con unas decisiones muy osadas de fotografía, de edición, de efectos de sonido, Ujú. ¿verdad? Que Sí. eh, a lo mejor un director o un proyecto inferior, por así decirlo, se sentiría muy tonto todo. Pero Ujú. al tener una ejecución tan padre, creo que se presta a todo eso, ¿verdad? Sí, son cosas que si las escuchamos en papel suenan ridículas y de hecho otros directores, como dices tú, las aplican y no les salen tan bien porque como que no entienden el contexto en el que deben de poner muchas de esas cosas y sale de manera ridícula. Por ejemplo, una que yo siento que a muchos les sale mal es cuando usar la cámara lenta y aquí Tarantino la utiliza de repente. Luego también con los efectos de sonido que se escuchan mucho más exagerados de lo que sería en la vida real, digamos, que eso viene Ujú. mucho de las películas asiáticas, ya sea de las de Kung Fu o las de samuráis. Pero sí, son decisiones en el estilo visuales, de sonido. Cada escena tiene algo así que Ujú. podría parecer un error en cualquier otra película o podría parecer de que, ¿y por qué están haciendo esto? Pero sirve bastante para mostrar el estilo y lo que está queriendo contar en alguna escena en particular. Sí, fíjate, es muy interesante porque creo que la ejecución se presta mucho a eso y luego también a abordar temas muy pesados y que no se sientan tan pesados como son en realidad. Claro. Por ejemplo, se habla mucho de abuso en esta película Ujú. y creo que en otras películas el mal sabor de boca de esos temas me distraerían de más de la película. O sea, como que ya me Claro. sacaría mucho de que, uy, no sé, si fue muy fuerte ese tema. Pero siento Ujú. que la película va tan rápido y tiene un estilo que entiendes como la gravedad de la situación y todo Ujú. eso, pero no te saca. No sé si me explico. No, claro. Y aparte siento que la estructura narrativa que utiliza ayuda mucho a que pues no estemos como contentos o no estemos satisfechos, pero al menos tenemos la
estamos seguros de que se va a vengar de alguna manera, ¿no? Porque Ujú, mucho de la historia de esta película es el empoderamiento de la víctima o el ujú, empoderamiento femenino, como lo queramos ver, pero en este caso ella es la víctima y al que empecemos viendo que sí cumplió algunas de sus metas en cuanto a la venganza, ya cuando nos muestran el backstory de todo lo que le hicieron y el abuso que sufrió ella, es como de, ok, pues mínimo sé que va a haber una recompensa de eso e incluso en esas escenas que dices tú, vemos muy rápido como la primera persona y el primero que le hizo daño, al menos más próximo en la ocasión, ¿no? Luego se ujú, venga de él. Entonces tenemos esa satisfacción de decir de, bueno, al menos va a poder vengarse de todas esas personas, ¿no? ujú. Sí, luego creo que también es un poquito lo visceral de sus venganzas lo Ujú. que lo hace, pues no sé si satisfactorio es la palabra, tal vez sí, pero sí, como que ahí por ejemplo con el doctor ese o el enfermero ese, los Claro, sí. portazos en la El cabeza, Buck. está súper, sí, el puck that came to, ¿verdad? Pero sí, Claro. ese vato, pues que le den los portazos, o sea, dices, wow, Sí. esto está bien heavy, pero al mismo tiempo de que creo que sí se lo merece, entonces, ¿sabes? De que lo hace Claro. satisfactorio de alguna manera, no sé. Sí, algún tipo de justicia se cumplió en ese Ajá, momento, que pues digo, pues sí, o sea, satisfactorio también, pero pues igual pasaron cosas horribles, ¿no? Que de hecho, pues lo suben a otro nivel, porque no solo es el abuso, sino de que pues ella estaba inconsciente y ajá, luego sí, no. aparte vendía su cuerpo para que otras personas vinieran y también abusaran, entonces decidió Tarantino ponerlo de la manera más horrible que podía pasar, ¿no? Ajá. Pero tienes razón en cuanto a que esos portazos lo sientes como que bien, dale Ujú, más, ¿no? Porque hasta eso el Buck dice algo así como de, a ver, ya, de que dame chance de respirar, me estás dando mucho. Y ujú, es de que, no, güey, todavía te falta mucho para ujú. pagar tus crímenes, ¿no? Y pues vemos eso con él y con otros personajes. Sí, que está muy interesante como... también siento que es un poquito el síndrome de Mortal Kombat, donde la violencia es tan Mm, absurda que no te pesa igual que si la estuvieras viendo en otro contexto, ¿verdad? claro. Sí, porque de repente, no sé, se me ocurre la escena en donde esta Oren Ishii le corta la cabeza a alguien y sale un mar de sangre, Sí. ¿no? Así de que volando y no para en ningún Ujú. momento y el cuerpo ni se cae, se queda así de que quieto y la sangre sigue Sí. saliendo. En Entonces, esta ese película la tipo de gente, cosas ayuda. ajá, sangran como si fueran refrescos de que lo agitas y lo abres, ¿no? Y sale volando el Sí, refresco. literal. Así se Ujú. siente cómo sale la sangre. Entonces está tan absurdo y tan exagerado que no se siente así tan pesado, ¿no? También en esta escena Sí. donde, no me acuerdo cómo se llama la asistente, ¿verdad? Pero que le corta el brazo y sale volando toda Ah, la está sangre y Gogo. todo. Y luego que mata a todos estos demás como samuráis y ninjas y todo eso. Y la morra ahí Ujú. sigue y es como, pues en la vida real se hubiera desangrado hace un chorro, ¿no? Sobre todo Sí. sangrando de esa Ah, ya manera. sé cuál es. Entonces Sí, sí, todo sí. eso. Sí, así hay varios. O de que pues sí, a muchos les hace cosas así y cuando termina, muchos se escuchan nada más donde están de que y se están arrastrando ahí Ah, todos, pero muchos debió haber sido fulminante muchos de esos golpes que ujú. les hace, ¿no? Sí, luego también, pues es otro tema de Tarantino, ¿no? La comedia oscura, que es muy Sí. bueno en poner un tipo de comedia muy particular en situaciones muy pesadas, ¿no? Ujú. Digo, lo hace a lo largo de la película, pero pues en esa escena, ¿no? Que pelea contra todos estos samuráis y todo eso. O no, no sé cómo llamarlos, estos Ujú. tipos con espadas, ¿no? Que Matones. al Ujú. último ahí, que le va cortando la Ah, espada y que que lo te... nalguea. Ajá, y luego lo nalguea y le dice, ve y dile a tu mamá que te portaste mal, que no sé qué, todo eso está muy Sí. curado, la neta. Está bien padre, sí, porque rompe por completo con la tensión que estábamos Sí, viviendo. literal. En cualquier momento podrían acabar con The Bride y ahí ese que de repente nalguea y regaña a un güey y le dice que no se meta con los yakuza y que vaya con Ujú, su mamá. Sí, tiene muchas sí. partes así que pues están chistosas dentro de cosas muy pesadas que están pasando, ¿no? Sí, o sea, creo que esa escena, o sea, esas secuencias y todo son mucho como el alma de la película. Siento que ahí está, ¿no? Al Ujú, sí. menos en esta primera parte. Eh,
Claro. Y digo, y también el diálogo ahí de que, de que todos los que sigan vivos se pueden ir, pero si perdieron Sí. alguna extremidad, ahora son mías, entonces ahí las dejan y que no sé qué, de que what. Sí. Está muy random, Qué pero a veces rollo. está cool. Sí, o de que cuando descubre que el carro de Buck era el Pussy Wagon, ¿no? De que está buscando de que, a cuál carro le voy a picar para ver si sale y luego encuentra este carro, esta camioneta extravagante amarilla que tiene escrito Ujú. Pussy Wagon y dice que, claro que este era, ¿no? Sí, fíjate que está bien interesante esa escena porque ahí es donde siento que le ayuda mucho el no ser lineal para que la reacción del Ujú. público sea muy diferente al de ella, Claro. porque nosotros ya habíamos visto la Pussy Wagon antes de eso. Ujú. Entonces, para cuando ella la ve y dice, "Ah, obviamente iba, o sea, como que es este mugrero, ¿no? O sea, lo más tacky del mundo. Sí, Pero nosotros ya lo habíamos visto, entonces para mí es de, sí. oh, es verdad, ya no lo había visto. Sí, es el diseño más absurdo del mundo. O sea, es como si Ronald McDonald Claro. fuera un Transformer, ¿no? Está muy raro. Sí, prácticamente. Y ahora lo trae esta mujer que está buscando asesinar a muchísimas Ujú. personas. Entonces, pues Sí. está Lo que chistoso. sí, esta película yo nunca la había visto con subtítulos. Sí, o sea, siempre la había visto en inglés, nunca Oh. con subtítulos, ahora en streaming. Ujú. Que en español se llama La Coñoneta. Me dio mucha risa ese nombre La también. coñoneta, wow. Al menos en las No letritas así manches. decía. Y Ujú. qué what. Qué chistoso. Muchas veces ponen el subtitulaje de España, no sé si sea el caso, por Puede eso de ser, coño y pero todo. está divertido. Sí, sí lo supieron acomodar Está bien. padre. Sí, sí, sí. Sí, sí me Un dio win risa. ahí. Ujú. Ujú. Sí, no, Sí, Dime, dime. y pues ahí esa escena donde se va arrastrando saliendo del hospital, lo que decíamos de los pies, ¿no? Que es muy curioso que, pues ya sabes ahí qué rollo con Tarantino y las patas y luego ves todas las escenas donde hay gente descalza, ¿no? También en la escena final ahí donde están en, no sé si es algún tipo de izakaya o qué, mucha gente está descalza y dice que, pues en estos lugares no hay necesidad de estar descalzos, pero puede ser por comodidad o algo porque lo traen ahí las del grupo. Pero en Ujú. esta escena donde está como retomando su habilidad motriz después de haber estado en un coma durante tanto tiempo, The Bride, y se va subiendo a la camioneta y arrastrándose y todo, pues está queriendo retomar el control de su Ujú. vida y eso lo está representando con la motricidad, ¿no? Y está como intentando Ujú. utilizar el poder de su mente para llegar a los Ujú. nervios de su pie para que finalmente lo pueda mover. Entonces ahí sí dices es que es una escena muy clave para Ujú. el cambio que va a tener el personaje en este momento. Y luego aparte, ahí lo corta esta escena animada que nos va contando el, el background de la historia ahí de Orenishi, esta parte animada. Entonces después regresa a lo de que, pero primero tenía que mover mi pie, ¿no? Entonces Ujú. está curioso como si es muy importante ese tipo de escenas. Sí, es chistoso que, no sé, o sea, claramente es alguien que pensó demasiado en eso, ¿sabes? O sea, Así de que, es... ¿cómo lo voy a meter y que tenga Sí. sentido, ¿no? Sí, o sea, que digo, a su crédito es un muy buen símbolo y todo, pero sí está muy Sí, curado eso. sí, está muy chistoso. Sí, digo, como alguien que no le gustan los pies de esa manera, para mí es algo X, es como, pues es como si le viera la mano, o sea, para mí no es Sí, nada diferente a básicamente. eso, pero Ujú. pues sí hay gente curiosilla ahí con eso. Mm. Sí, lo único que a mí a veces me llama la atención, y es lo mismo con las manos, es las uñas. Ujú. Cuando alguien tiene las uñas de una manera muy Sí, particular, de que, o muy cortitas o muy anchas o muy así, diferentes. como que me llama la atención Ujú. eso a veces. Pero fuera de eso, no es como que es algo que tenga presente, ¿sabes? Es como, whatever. Ujú. Pero Sí, es de sí. que lo que sea. Ujú. Al grado que, por ejemplo, muchos Sí. artistas simplemente dibujan sus propias manos o las manos de alguien, de que es su musa o así, ¿no? Y no te das Ujú. cuenta que todos en sus dibujos tienen las mismas manos, ¿no? En un manga o en un Ah, cómic, claro. ni te das Sí, cuenta claro. que todos tienen las mismas manos y pies, ¿No? whatever, ¿no? Sí, porque no es algo que vea, a menos de que sea muy extraño, ¿no? Ajá, o sea, tiene que estar Sí. o mal dibujado, o tener un dedo de más o Sí, algo así el de Rob que, what? Liefeld ahí. Ujú. Sí. Sí, Rob Liefeld, la verdad es que sí, se me ocurren varios pies que él ha dibujado muy extraños. Y Claro. de X-Men y todo eso. Pero sí, es algo muy curioso de él. Pero
Ujú. Digo, sí, es un símbolo muy importante y siento que también es algo que dices, pues bueno, no tiene ningún tipo de lógica en el mundo real, entonces todavía te mete más a esta realidad como alterna, ¿no? Está curioso también por ese lado. Ujú, claro, o sea, digo, pues es que no tiene lógica y al mismo tiempo sí, porque pues yo no sé qué tan... lo de los pies dices, ¿verdad? O sea, que tan rápido haya retomado el control de sus pies y todo eso. Claro que tan rápido haya retomado el control de sus pies. Ujú. Digo, según yo estuvo horas ahí, ¿no? Porque se hace de noche y todo en lo que estábamos viendo Vaya, nosotros la pero, animación. ujú, pero es que Pero después sí, de o un sea, coma esas de cosas muchas 4 años, veces... según yo, sí son de que Exacto. meses de rehabilitación, ¿no? Sí, de terapia de rehabilitación y ese tipo de cosas, claro, no sería de manera inmediata, a menos de que realmente solo tuviera el pie dormido o algo así, ¿no? Que Ujú, no creo que sea el caso. Pero pues sí es clave ahí para ese momento. ujú. Y digo, ahí, disculpen si vamos de un lado a otro de la película, pero es que la película medio así está, ¿verdad? La película hace eso, ¿no? Ajá. Claro. De hecho, curiosamente hemos estado hablando de ella de manera lineal, no como sucede en la película, ¿verdad? Claro. O sea está curioso. Sí, Pero, porque digo, ujú, Ujú. No, no. digo, porque una de las primeras cosas que sucede en la película es esta pelea que tiene con una de las matonas, ¿no? De su boda, Ujú. que es esta... Sí. No me acuerdo cómo se llama el Bernita. personaje. Bernita Green. Bernita Green, gracias. Pero Bueno, ese que... es porque en esa película la mayoría tienen de que su nombre falso, el nombre real y su codename del grupo de Ajá. los Vipers y todo eso. Y luego Entonces hay es un poco personajes confuso. como The Bride que ni nombre real tienen, ¿verdad? Ujú. Pero Bueno, sí... The Bright sí, ¿no? ¿Perdón? Bright sí tiene, ¿no? ¿Es Beatrix Kido su nombre real? O no sé si es de sus nombres falsos que lo revelan en la siguiente película. No me acuerdo si era real o no. Juraría que dicen que es falso, pero Mm. that's not here nor there, ¿no? X. Sí, claro, claro, claro. El caso es de que está bien chistoso, sobre todo al volver a ver la película, que ves esta pelea que tienen ellas con cuchillos y se cortan y todo Sí. eso. Y en retrospectiva, o sea, está muy loca esa pelea cuando todavía no sabes lo Ujú. loca que se va a poner la película. ¿Sabes? Es de esas Claro. cosas que la primera vez que la vi recuerdo que había mucha tensión y las cortadas y los vidrios y todo Ujú. esto que Sí, como que es muy tensa esa pelea. Pero luego la vuelves a ver claro. y dices, no hombre, al rato voy a ver a gente sin un brazo sangrando como si fuera soda, ¿verdad? O sea, todo eso, Ujú. dices en retrospectiva, qué chistoso que esto fue como que nada en comparación, ¿no? Sí, es una muy buena manera de ponerlo ahí, estructurar la historia, porque pues técnicamente esto ocurre después de la Ujú, pelea final, ¿no? Porque ahí después de que acaba vemos que tacha el nombre de ujú, Bernita Green y vemos que ya había tachado el de Orenishi, entonces pues esto ujú. ocurrió después. Pero pues sí, en escala la pelea está mucho más... realista o mucho más Ajá. tranqui lo que pasa aquí en la casa de Bernita comparado con el, la masacre que ocurriría en Tokio, ¿no? De quién sabe Ujú. cuántas personas hayan muerto y las desmembraciones y todo eso. Entonces, es una muy buena manera de decirte, mira, este tipo de cosas vamos a ver y vamos a ir subiendo Sí. con las cosas que van a pasar. Porque sí, digo, esa escena es excelente, la pelea que tienen ahí y ahí vemos muchas de las cosas de estilo que escogen para para llevar a cabo las acciones y las ideas y todo. A mí me llama mucho la atención siempre los efectos de sonido que hay en esta escena. Ujú. Es una película como muy estudiada por lo mismo, porque muchas de las cosas tienen sonidos tan exagerados. O sea, por ejemplo, Sí. cuando me veo un cuchillo, si tú haces eso en la vida real, prácticamente no va a ser ni un sonido. O sea, a lo mucho un... Ujú. Pero aquí sé que como si fuera una espada o algo por el estilo, que Sí. de hecho tampoco tendrían mucho sonido las espadas, pero lo escuchamos de la manera más exagerada o también cuando están golpeándose la una con la otra, es de que el sonido como si hubieran arrancado a una tela de alguna ropa o algo por el Ujú. estilo, pero le agrega demasiada tensión y emoción y el ritmo a la escena que pues la hace excelente, ¿no? Sí, es de esas cosas que digo, tú, obviamente, pues al ser ingeniero de sonido y todo eso, pues tú estás mucho más metido en ese mundo, ¿no? Pero
Como recuerdo que era como que una de las bases, ¿no? De eso era que el sonido lo haces a como se ve y se siente, no como el sonido que haría en la vida real, ¿verdad? Y pues sí, o sea, Ujú. sería raro también verlos no hacer ningún sonido, pero aquí toman como que Sí, el principio de exagerarlo y lo llevan de que al mil, ¿no? También estos sonidos que claro. son como cues de lo que está pensando la novia también está muy Mm, interesante, sí, ¿verdad? Que se han vuelto muy icónicos al grado de que pues los usan en memes y todo eso, pero claro. pues es porque es algo muy particular de esta película. Sí, definitivamente. Estás hablando de ese sonido cuando pues está viendo a Bernita y hacen el zoom en sus ojos y Sí, suenan pim, pim. Sí, claro, sí. lo han hecho meme y todo, pero son claves. Y luego también el saber que la mayoría de las canciones o los cues musicales o sonoros son referencias a otras cosas Ujú, que Tarantino vio en su vida y que le gustó y que quería utilizarlos de alguna manera, ya sea alguna canción o algún sonido en particular. Es muy interesante ujú. ver cómo los pone y cómo pues hace referencias a otras cosas, pero pues sí, está muy padre todo eso. Sí, en cuestión al sonido, siempre es pues una decisión ahí artística de cada quien, ¿no? Si lo vas a poner de la manera más realista, como dices, de que no hicieran ningún sonido, que se escucharía muy raro, que mucha gente ha hecho como esos ejercicios de cómo se escucharían realmente ese tipo de escenas y Ujú, pues se escucha muy quedito y todo. O hacerlo un punto medio de que sí hagan ruido, pero que no sea de una manera exagerada y aquí lo ujú. llevan a una exageración, pero sirve muy bien. Que. Y. Ujú, sí, No, no, no. Digo, es que iba a cambiar un poquito el tema, de que justo era la sí, época donde empezaron a ser muy realistas y muy tensas las escenas de sí. acción con Jason Bourne, luego Casino Royale, que salió un poquito después que esta película, ¿verdad? Ujú. Tienen este estilo como muy aterrizado, muy realista, muy visceral de la acción. Y esta película así empieza y como que crees que por ahí va a ir la cosa y luego nada que ver, ¿no? Pero Ujú. es interesante también cómo se refleja en el sonido eso. Sí, porque al final de cuentas, pues esta película es un homenaje a cine mucho más viejo, ¿no? De Sí. 60, 70, 80. Entonces, sí, definitivamente está utilizando un estilo así. Y luego también mete cosas, siento que un poquito más modernas, no que no se hayan hecho antes, pero por ejemplo, eso de que eh, le tape el sonido, un sonido no diegético, su voz, de que cuando dice su nombre está The Bride, que se lo Ujú. pregunta a la niña ahí de Vernita, que sale en pantalla su nombre y tachado o solo lo bloquea un sonido. Porque luego sí salen muchas cosas en pantalla, No, creo que en esa escena es solo el sonido. Estoy solo el bastante sonido. seguro. ¿Y su boca sale algo en su boca o no? Porque No, pero recuerdo creo que muy eso es bien. de Scott Pilgrim. A lo mejor Ah, sí, no, a sí, lo eso es mejor y las completamente. Es estás. que luego hay otras Según yo no cosas es. que de repente pero sí, o sea, Ujú, el bloquearlo con un sonido no diegético sí es algo más moderno porque otras ujú, películas más viejas lo hacían con cosas que estaban en la película, ¿no? Sonaba algún ujú. teléfono, sonaba el timbre de la Sí. puerta, sonaba algún carro y aquí pues es algo que no está en la escena, ¿no? Que realmente suponemos que los personajes sí lo escucharon y nosotros como Ujú. público no lo escuchamos. El nombre. Sí, está interesante cómo utiliza eso porque también otra cosa que es bien difícil hacer bien es cuando un personaje narra sus pensamientos Mm, en voz alta, o sea, vaya que nosotros lo escuchemos, está bien, claro. es bien difícil hacerlo bien porque el- la, la trampa en la que caen muchas veces es que es para compensar el Ujú, hecho de que no pudieron hacer algo visualmente, entonces lo claro. narran para hacerlo más rápido o lo que sea que sobre todo al iniciar una película se me hace que está bien, porque es como, bueno, vamos a hacer esto Sí, y luego ya, ¿verdad? O sea, para no tomarnos 20 años con el contexto de la historia. Pero esta película tiene narraciones en momentos random, entre comillas, pero ujú, siento que aportan un chorro a sí, esta vibra que mencionas de película de antes, ¿verdad? Donde es que mi venganza viene por esto y lo otro y así, o sea, como que sí te viene platicando más de los personajes, te mete más en el mundo y todo eso
es interesante porque es otra de esas cosas que creo que otros artistas lo hacen y lo hacen mal y digo, bueno, eso no se hace, pero luego lo veo aquí y es Ujú. como que, bueno, es que mucho es la ejecución y el por qué lo haces, ¿no? Claro, porque en muchas películas me quejo de esto, en muchas historias y todo, que es de que el personaje está diciendo exactamente lo que piensa, ¿no? O el personaje está explicando algo que no necesita ser explicado, pero como Ujú, dices tú, es el cómo y siento que aquí lo aplican muy bien de que, ok, este era un momento de reflexión para el personaje. Aparte, pues el personaje nos está contando de cierta manera la historia desde su punto de vista, el cómo transcurrieron las ujú. cosas. Entonces creo que el darle estos momentos que nos pausan un poco de la acción o que nos dicen cosas más sobre cómo se estaba sintiendo el otro personaje, creo Ujú. que sí le agregan mucho a la historia en este caso. Sí, y luego otra parte muy interesante de The Bride es que ella es un personaje de muy pocas palabras. Sus Sí. diálogos son muy funcionales. De Ujú. necesito esto, dame esto, ¿verdad? O sea, no Claro. suele decir vengo por esto y lo otro y no sé qué. O sea, hasta creo Ujú. que hay un diálogo que tiene que es muy alrededor de sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? O sea, ni siquiera Claro. es de vine porque me hiciste esto y lo otro y así que a lo mejor en Ujú. otra película estaría padre un monólogo o algo así, ¿no? Pero aquí Ujú. no, aquí más bien es a través de las narraciones que hace ella, que es interesante porque en teoría no se las está diciendo a nadie, es lo que ella piensa nada más. Es curioso. Exacto. Ahí combinando un poco con la parte del personaje de pocas palabras, pues viene muy de los westerns, ¿no? Estos Ajá. héroes que se paraban ahí en la cámara y farmeaban aura, pues estaba Sí. ahí haciendo ese tipo de cosas, pero luego nos dice con narraciones como de película policíaca o algo por el estilo, Ujú. explicando ahí el caso que está investigando. Pero pues sí, es muy interesante porque aparte, con el contexto de la historia, pues sí, todos los personajes ya sabían por qué iba a estar ahí en ese momento The Ujú. Bride, porque muchos pensaban que estaba muerta para empezar, entonces Ujú. el verla ahí de vuelta, pues era lógico que venía a liquidarlos y todo. Creo que la escena donde más habla es cuando finge que es una turista ahí con Hattori Hanzo. Creo que es con quien más habla realmente. Ujú. Entonces, sí, es interesante también eso. Esa escena está muy buena porque dices, oh, Sí, wow, Uma Thurman es una muy buena actriz porque ahí la exacto. hace como que esta típica chica de que casi de que se agarra el pelo y es de que, "Ey, ¿qué haces aquí?" Ujú. Que no sé qué, ¿no? Está cool. Sí. Porque de la nada es de que un personaje completamente diferente. Está cool. Y luego ya se Sí, desenmascara y dices, ok, sí, ella es muy buena en lo que hace y todo esto. Está chido, me gusta mucho esa escena. claro. Sí, pero también nos demuestra un poco más de pues su inteligencia al ser políglota, habla también japonés, ahí está The Ujú, Bride y todo. Y también esa es una de las escenas chistosas, porque ahí el Hattori Hanzo discutiendo con su empleado ahí muchas de las cosas que, ¿por qué siempre tú me tienes que ordenar que traiga el sake y yo traigo el ujú, sake los últimos 20 años o no sé qué le dice? Está padre la ujú, discusión que tienen ahí y cómo lo hace alrededor de esta Bride, de que ujú, está por cada lado de ella y ella esperando que a ver si no le pega o algo así. ujú. Está muy padre. Sí, también lo del el té, de que es que estoy haciendo té, de que ¿cuánto té estás haciendo? ¿Qué? Nada, que le empiece a decir que pues, ¿cuánto te Sí. tardas en hacer un té? Yo sé que solo estás Ujú. viendo tus telenovelas, Holgazán, que no sé qué le está diciendo. Está muy curado, la verdad. Y luego ahí Ujú. el twist de que no, es que este vato era el que hacía unas katanas acá, bien chidas, ¿no? Claro. Y toda esa escena está muy cool, la verdad, también. Legendarias. Y luego también el cómo lo convence a ser una de ellas, porque pues le está contando un poco acerca de las katanas y todo, pero dice, estos instrumentos no son hechos para matar. Y ella Ujú, le dice que bueno, pero es que lo que yo voy a hacer realmente va a arreglar un problema que tú hiciste, ujú, ¿no? Porque una de tus alumnas anda ahí haciendo despapalle, entonces medio tienes esta ujú. responsabilidad de Está ayudarme para interesante eso. acabar con eso, porque aparte pues me hizo daño a mí.
Y pues sí, está interesante eso porque pues muchas veces en películas de héroes o cosas por el estilo vemos que el personaje principal tiene esta convicción de no matar y de llevar la justicia de otras maneras, pero aquí Ujú. completamente The Bride siente la necesidad de matarlos a todos para poder cumplir su venganza, ¿no? Sí, que está muy buena esa historia, la verdad. Creo que es muy bueno el diálogo que tiene ella con él, porque es de las pocas veces Ujú. que ella se detiene a explicarle a alguien algo, en vez de nada más ser Sí. como muy funcional. Pero es que ella Ujú. genuinamente dice, es que ponte en mis zapatos, ve lo que provocó tu Ujú. alumna, ¿verdad? Sí. Ayúdame a compensar, ¿no? Está muy padre como ella, pues, te muestra una cara algo diferente de ella en esa escena. Ujú. Sí, definitivamente ves otro lado que si bien ya habíamos estado empatizando con ella por todo lo que le pasa, pues el Ujú. saber este tipo, el cómo se siente ella, pues ya literalmente y no nada más ver lo que le pasó, Ujú. pues es también importante ahí para empatizar todavía más con el personaje y entenderla. Pero es que siento que también el hecho de que la única razón por la que se lo dijo es porque él Ujú. básicamente lo obligó. Eso también se me hace muy interesante Sí, sobre ella. Que ella no le iba a claro. platicar nada de su drama, de su o el porqué, Ujú. de su motivación y todo. Le dijo lo que le tenía que decir para que le diera la espada. O sea, es que también se me Sí, hace interesante desde ese punto. sí, 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 porque como dices, es de manera muy funcional. Si no hubiera Ujú, necesidad de decir todo eso, no lo dice, se lo ujú. guarda, se lleva la espada y ya, ¿no? Claro. Ajá, literal. Está bien interesante. Y luego también está interesante ver a su ayudante ahí cuando ya está de que en Ujú. modo katanas y violencia y todo eso, que Sí. está vestido diferente y hasta su postura, siento que es muy diferente, como que tienen un switch ahí que se enciende, ¿no? Cuando están en ese otro modo. Ujú. Sí. Sí. Te Está digo, chistoso. lo mencionamos brevemente, ¿no? Sobre esta escena muy icónica y pues muy larga de acción que sucede ya en Japón, Ujú. que es toda una... O sea, a veces es difícil explicarle a alguien que no esté viendo una película de acción cómo puede haber storytelling a través de acción, a Sí. través de muy poco diálogo, o sea, todas las cosas que se pueden dar a entender y decir a través de la acción es muy interesante. Y esa escena Ujú. o esa serie de secuencias, no sé ni siquiera muy bien cómo estructurarla en este Ujú. contexto, cómo va cambiando, ¿verdad? Donde primero llega e irrumpe en esta fiesta, ¿verdad? Y Ujú. luego pues, se pelea con los primeros que están ahí, luego con la aprendiz y luego llegan otros y luego ya finalmente llega con ella. Todo eso está muy interesante. Sí, pues realmente desde que llega en el avión y se baja, o sea, se monta en esta moto y está por las calles de Tokio llegando ahí al Izakaya o te digo, no sé qué sea ese tipo de bar o lo que sea. Y vemos el outfit que trae, obviamente un homenaje ahí a la última película de Bruce Lee, este traje Sí, amarillo muy, muy con cool. rayas negras, muy, muy chido que sí, o sea, la vemos llegar ahí. Y desde eso, ¿no? Porque cuando tenemos tomas más abiertas de la pelea, pues vemos a todos estos matones vestidos de negro y ella es un punto amarillo ahí en toda esta multitud de Ujú. personas y cómo, pues, parecería muy fácil, ¿no? De que, pues, es una persona y son cientos de personas contra ella, pero pues realmente no, logísticamente no es como que una pelea de 100 contra uno, porque difícilmente pues 100 personas se van a Ajá. poder acercar a una y pues el cómo se organizan de que, a ver, van de 3 o van de 2 pero Ujú. pues ella utiliza eso a su favor, de que pues con los mismos cuerpos que va o Ujú. desmembrando o agarrando como escudos y los avienta y también pues cómo va subiendo de niveles, ¿no? Porque pues empieza en este primer plano y va utilizando después las escaleras, después usa este cuartito, o sea, como dices tú, el storytelling que hay dentro de estas escenas de Ujú. acción nos va informando de cómo va avanzando la escena. Sí, o sea, algo que siempre se me viene a la mente cuando ya se está acabando, cuando está peleando contra el pelón de la máscara,
en Sí. este pasamanos. Sí. Siempre se me viene a la mente. Hace media hora ahí había una fiesta, ¿sabes? Sí. Y ahora está todo Literal. destruido, todo ensangrentado, ¿verdad? O sea, es como Ujú. todo lo que ha pasado en 20 minutos, media hora, no sé, está Claro. chistoso. Sí, estaban todos bien felices ahí escuchando la música de este grupo que escuchó Tarantino una vez en Japón y dijo, me gustó ese disco y que se lo compró al güey de la tienda y después contactó con la banda y puso a la banda real en la Está bien película y curioso eso. los 5, 6, 7, 8 se llama Ujú. ese grupo. Pero sí estaban todos felices y de repente se hizo todo este desmadre, ¿no? Y pues siguen habiendo cosas ahí, decisiones bien particulares, ¿no? Como cuando entra a este cuarto y se va la luz y se ve pues la pelea entre sombras con este fondo azul. ¿Qué dices tú? Pues ¿para qué, no? O sea, digo, ¿por qué haríamos eso si ya vimos todo esto, esta destrucción antes y esta violencia? Pues ¿qué más le podemos agregar? Pero da una vibra completamente distinta esa decisión visual, tienes al personaje. Ahora sí, desde que todos son siluetas negras, ya no hay cómo Ujú. distinguirla con colores. Digo, obviamente se ve quién es, Ujú. pero pues la tensión de este momento de que pues no vemos realmente si alguien le va a poder alcanzar a dar algún golpe malo que la venza o todo y pues va creciendo la tensión en ese momento, ¿no? Es que está bien interesante porque hace eso, luego, poquito antes de eso, estuvo en blanco y negro un buen pedazo de la secuencia. Ah, es cierto, sí. Y luego hay otra cosa más, no sé si la palabra sea sutil, pero a lo mejor ocupa ser un poco más observador para esto, pero juega mucho con que esta secuencia se va a hacer con tomas muy largas, pero luego esta Ujú. otra se va a hacer con tomas muy cortas, o sea, de fracciones Sí. de segundo. Entonces, fluyen bien diferente una y otra. Tienen diferentes Ujú. tipos de tensión, tienen diferentes tipos de Claro. cosas que resaltan cuando haces eso. Entonces, es bien interesante cómo pues ves casi todos los tipos de cómo puedes filmar una escena de acción en una Ujú. secuencia larguísima de diferentes formas de hacerlo, ¿no? Exacto, incluso con el sonido, porque en toda esta secuencia o tercer acto de la pelea y todo, hay muchísimas canciones que están cambiando y que son bastante estruendosas. Y en una de todas esas peleas, creo que es contra el pelón, ¿no? No hay canción, no hay música, está Ajá. todo callado y son solo los efectos de sonido, que incluso bajan un poquito la exageración, siento yo, por lo Ujú. mismo, porque es otro estilo el que están utilizando en ese momento. Pero hasta en Sí. eso cambia, ¿no? El no ponerle música a una escena ya es una decisión en sí. Sí, el hecho de que lo que escuches sean como que los pasos donde uno avanza y el otro se hace para atrás y Ujú. estos como gestos que se hacen con la boca, ¿no? De... o sea, como Sí. que todo eso le da una tensión muy fuerte donde hasta te hace como un poco incómodo de, oh, ¿qué está por pasar? ¿Sabes? Porque ya no hay música, Sí. ¿no? Aunque no te Ujú. des cuenta que lo que estás sintiendo es que no hay música, algo despierta en ti el hecho de que no haya música, ¿verdad? Sí, es lo que te decía. Genuinamente siembra la duda de ¿va a poder o no? Aun y cuando Mm. sabemos que esto pasó antes de la escena que vimos al principio, como está retomando la tensión y dando estos giros de estilo y todo, si es de que, ¿y si va a poder o cómo le va a hacer? ¿Alguien le va a ayudar? ¿Qué es lo que pasó para que saliera victoriosa de este momento? Ujú. Porque no siempre se está viendo como que ella tiene la ventaja. Entonces sí está interesante que haga esas cosas. Sí, está muy interesante, la verdad. Creo que es algo muy, te digo, muy osado porque creo que en cierta forma le pides a Sí. la audiencia a cambiar de mood muy rápido y siento que muchos directores Ujú. no se prestan a eso. O sea, como que agarran un estilo de acción de cómo van a filmarlo y todo y ese es el que usan durante la película. Pues, por ejemplo, Ujú. un ejemplo muy claro, digo, mencioné Ujú. Jason Bourne, que está en el lado de todo muy rápido, ¿verdad? Cortes.
que casi Sí, claro. hasta se dificulta ver lo que está sucediendo. Y luego está John Wick en el otro opuesto, ¿verdad? Donde son estas escenas muy Sí. largas o tomas muy largas, donde puedes claramente ver toda la coreografía. Aquí juegan un poco con ambas cosas, ¿no? Entonces es Exacto. interesante ver eso. Sí, definitivamente, porque pues la mayoría de otras cosas, si es que toman inspiración o algún tipo de homenaje o algún tipo de estilo, pues se van por ese camino y se quedan en ese camino, ¿no? Ujú. Es difícil que haya pues esta mezcolanza de estilos tan diferentes también, porque luego es de que pueden llegar a chocar si no se hacen de una manera correcta, si no hay esa transición, si no estamos siguiendo la historia de una manera en particular. Entonces, pues sí es muy interesante verlo desenvolverse de esa manera y pues cómo le pide al público de que subirse a este camino muy, muy distinto, ¿no? De que de Ujú. repente da una vuelta en U por completo o se mete en alguna calle en particular que dices de wow, wow, ¿qué está pasando? Y pues estamos subidos en este viaje. Está bien interesante. La verdad, se me hace fascinante. Tenía mucho de no ver esta película, la verdad. Estaba queriendo recordar. Sí, tenía muy buen rato. Pero sí, la disfruté mucho, fíjate. Y creo que la disfruté todavía más porque Ujú, tenía rato de no haberla visto. Entonces había detallitos que era de que claro. no recordaba bien. Entonces, de que, ¿por dónde iba esto? Y así, está cool. Ujú. Legal. Sí, está muy cool. Y pues también después ahí de que pelea con todos estos y luego que pelea también con la Gogo ahí, la del... No sé qué tipo de arma es esta. Pues no son chacos, pero pues es esta bola que tiene una Ujú, cadena y todo. Pues después de que vence a este enemigo que parecía que lo iba a vencer a ella, todavía tiene que llegar con el boss final, ¿no? Con la ujú. Oren Ishii, que pues ella bien tranquililla, descansando mientras veía cómo le partían su madre a la Bride. También es eso de que, ¿y cómo le va a llegar a ganar, no? Llega en un momento muy ensangrentada, muy cansada. ¿Cómo va a poder salir adelante de esa pelea, no? Ujú. Sí, no, definitivamente está bien interesante porque te digo, luego recordar de que la pelea del inicio ella ya había pasado por todo esto, es de que Exacto. está bien curado. Pero sí, lo que Ujú, mencionas de la tensión que hay cuando están ellas ahí, que la música escala y todo, cuando pues nada más se están ujú. viendo y como que Sí. ambas se están como midiendo de a cómo viene la otra y todo eso, está muy Ujú, cool. La tensión, hasta en cierta forma, está mejor que la pelea en sí, esa tensión que hacen al inicio. claro. Está está genial, la verdad. Sí, pues es de estas peleas tipo samurai en donde pues toda la atención, todo el viaje a la pelea es lo interesante y la pelea termina Ujú, siendo un espadazo o algo así, o un ujú, golpe fulminante que termina la pelea. ujú. Es como esta pelea donde en Star Wars Rebels, donde finalmente Obi-Wan sí termina con Darth Maul y lo hace con Sí. un movimiento bien tranquilo. Y que mucha gente decía, pero ¿cómo? Si es que en La amenaza fantasma hacen toda esta cosa increíble Ujú, y saltos y todo. Sí, también hay espacio para eso, pero el, el entender la historia y cómo nos ujú, lleva a este momento también es algo muy interesante. ujú. Y cómo en esta película pues nos muestran todas estas tomas de lejos y en donde estamos viendo cómo se está moviendo ahí el agua en estas cositas de la fuente, de que nada más escuchamos cómo cae el Ujú. agua y cómo se mueven estas piececitas de bambú y todo. Me gusta mucho Y cómo como dices, cómo se están sostienen la midiendo. toma en ese encuadre. Está muy cool. Sí, está bien chido. Y cómo, pues nosotros estamos viendo como de lejos, ¿no? Como si estuviéramos escondidos en Ajá. esa cosilla de bambú, agachados en cierto ángulo para que no se vea. Está bien chido. Ujú. Sí, me gusta cómo vemos a la novia sostener y luego exhalar de que, o sea, y la toma no se mueve, o sea, la estás viendo como en tiempo real, Ujú, por así decirlo. claro. Y, y pues ves cómo le mochó, ¿no? La parte de Ah, arriba de la sí. cabeza y todo eso. Que Ujú. está bien loco que siga hablando y todo, pero Sí, pues muy está. acorde a lo que hemos visto hasta ese momento, la verdad. Ujú.
Sí, pues de hecho lo que dices es tiempo real. Creo que la gente ha contado cuánto dura esa escena y va muy acorde a lo que le dijo de que le iba a dar 5 minutos o 20 minutos, no me acuerdo cuánto le dice y más o Ujú. menos dura esa escena. Ah, Pero mira. sí, está bien chido. También el hecho de que Oren Ishii se dé cuenta que Hattori Hanzo le hizo una espada, ¿no? Porque eso también Ujú. es muy de que, pero ¿cómo? Si él ya estaba Ujú. retirado de hacer espadas y supongo que ella también sabía de que nunca le haría una espada que hiciera daño, entonces también el sentir de que, entonces tal vez yo estoy mal, de que Ujú. mi maestro también de cierto modo mandó a matarme por esto. Ujú. Y luego el comentario que hice al final, ¿no? De que el acero japonés sí era otro rollo que la Ujú. corta ahí la cabeza. Está bastante Sí. épico. Sí, que de hecho ahí he escuchado algunas como historias sobre el acero japonés y cómo llegó un Ujú, poco muy tarde históricamente hablando. Pero bueno, eso no está ni aquí ni allá, solo es algo curioso que me acordé viendo la película. Pero sí, no, ujú. está bien interesante lo que simboliza esa espada. Sí, es muy... A mí me Sí, encanta cuando le dan una simbología, cuando le dan un propósito a una espada que es más allá de matar. O claro. sea, cuando es o Ujú, Excalibur o la Master Sword en sí, Zelda, ¿no? Literalmente son de que mi estilo favorito de historias. Estos ujú, como Rite of Passage y todo eso. Me gustan claro. bastante y pues ese tema de la espada tiene un poco de eso, donde Sí, tiene varios símbolos más allá de eso, porque también es el tema que le podía a ella, a esta Aishi, de, de la nacionalidad, ¿no? De que pues ella no era japonesa, cierto. pero quería ocultar, bueno, no, sí era japonesa, pero era de ascendencia también Creció en Estados estadounidense y Unidos. china. Ujú, Entonces, como que, no, es que nadie puede hablar de que, como que no soy pura japonesa, ¿no? Por así decirlo. claro. Y pues llega esta americana con acero japonés, ¿verdad? A Ujú, matarme. Es como, ok, puse los huevos en la canasta equivocada, ¿verdad? Por así decirlo. Que es un poquito de claro. lo que mencionas. Eh, Se me hace muy Ujú. interesante también por ese lado. Sí, definitivamente representa muchas cosas esa escena y la espada en particular, porque pues la espada en lo que se la estuvo haciendo Hattori Hanzo pues también estuvo entrenando ciertas Ujú. cosas, ahí está The Bride y todo, entonces también representa su arco de entrenamiento, su Ujú. crecimiento como personaje, tanto literal, físico, en el tipo de cosas que sabía hacer, y pues también ella como persona siendo merecedora de esta espada de Hattori Hanzo y todo. Y pues por el lado de Oren Ishii, lo que decías de que ella era una inseguridad muy fuerte que tenía, porque pues es un tema muy real Sí. el racismo o la xenofobia en Japón en cuanto a quién es puro y quién es un Ujú. extranjero y todo esto, ¿no? Entonces, pues ella lo sentía bastante fuerte. Que me da un poco de risa que hay una escena en donde ella está hablando inglés y la asistente que es francesa le está traduciendo en japonés a los demás. Se ve muy chistosa la imagen porque pues Mm. claramente esta Lucy Liu, ¿verdad? Tiene Ujú. pues ascendencia japonesa y todo, pero pues está hablando en inglés y la otra chava que es Ujú. de Occidente pues está hablando un japonés mucho mejor que el de ella, también debo agregar, entonces es medio curioso cómo sucede eso. Sí, está medio chistoso. Digo, supongo que probablemente es ya sea porque pues el guionista es estadounidense o por Lucy Liu, ¿verdad? Pero Ujú. en el contexto de la película no tiene sentido que les esté hablando en inglés en ese momento. Y hasta Por dice supuesto. de que, y para llevar más mi punto lo voy a decir en inglés. Y luego escuchas lo que dice y es la frase menos sentido posible, ¿verdad? No, no tiene sentido que hayas dicho eso en Claro. inglés. O sea, la verdad es que ahí sí creo que fue una especie de limitación, ya sea del guión o de la actriz o algo por el estilo, Ujú. ¿no? Sí, o no sé si era un chiste, porque pues no tiene sentido. Está hablando con puros japoneses. Y Porque, está hablando porque le sobre entenderían mejor. Y está hablando sobre lo japonesa que es ella, ¿no? Y que no debes de ver la otra Claro. parte y todo eso. Sí, no, no, Sí, no tiene está. sentido, la verdad. No. Ay, que Por alguien me donde lo veas no explique. tiene sentido. Ujú. Sí. No sé, pero está muy chistoso. Sí, no, está chistoso, no te voy a decir que no. Ujú. Pero sí, digo, una gran película, la verdad.
No sé, algo más que podamos abordar aquí al final casi del episodio. Ujú. Pues simplemente ahí la promesa de la segunda parte, ¿no? Que Mm. en todo este tiempo se habló de la figura de Bill y obviamente el título, pues él es el último a vengarse, el boss final, después de todos los Vipers y Ujú. el verlo ahí con la asistente asustadilla y todo y el pues la promesa de que va a seguir esta historia y pues ya sabemos Ujú. que está hecha en dos partes y todo. Aun y cuando, pues yo tampoco creo que se debió haber dividido, pues tiene un cliffhanger Muy muy bueno. padre y al mismo tiempo completa ciertas cosas que habíamos visto que iba a completar esta parte, particularmente cuando vimos al principio la lista de los que ya se había vengado y todo. Entonces, al mismo tiempo es un buen lugar para cortar la historia. Fíjate que es de esas cosas que me llamó la atención después saber que no era la intención dividirla en dos, porque sí creo que es un Ujú. cliffhanger muy bueno o Sí. sea, está muy interesante eso. También el hecho de que la escena en blanco y negro haya sido hecha así por Ujú. miedo a que no, a la censura, fue un acto de Ujú. autocensura donde Tarantino dijo, no, pues muy seguramente nos van a decir que tiene que ser para adultos, ¿verdad? Y pues, cuando sucede eso, Ujú. se limita mucho en qué cines puede estar y todo eso. Entonces, Claro. como que el abogar por eso, pues decidió hacerlo así, cuando yo me hubiera imaginado que era en homenaje a estas películas de samurái en blanco y negro y todo eso, pero que no Ujú. sea el caso, que sea por miedo a la censura, se me hace interesante, la verdad, porque no me hubiera imaginado que Ujú. por ahí iba la cosa. Sí, está bien curioso que eso que haya sido así por medio de la censura y no algo deliberado, porque Ujú. pues queda muy bien en esa parte con todo lo que hablábamos de los estilos diferentes que se estaban utilizando en ese momento y los claros homenajes a películas de samurái y todo, entonces Ujú. sí está bien curioso verlo así. Y también el hecho de que el cortarlas en dos partes pues haya sido básicamente un mandato de el Harvey Weinstein y la peor cosa que hizo él en su vida, nada más, así, Ah, no. lo peor, no es cierto. Pero pues sí, está chistoso que no haya sido lo que se planeó de un inicio, cómo se concebió la historia en todo, y todo. Entonces, pues al final de cuentas, así salen muchas cosas buenas, ¿no? Cuando hay Ujú. pues estas limitaciones o Ujú. estos problemas que salen ahí en el rodaje y todo, finalmente el cómo lo solucionan a veces termina siendo más creativo que el camino fácil, entre comillas, ¿no? Sí, a mí me encanta ver el detrás de escenas de muchas películas y de muchas cosas en general cuando te Ujú. explican que las cosas que fueron construidas por las limitaciones, ya sean Exacto, sí. tecnológicas, ya sean de tiempo, ya sea cualquier razón, se me hace bien interesante porque siento que a veces es nuestra empatía o nuestra necesidad de razonar las cosas que todo se amarra de una manera en tu mente, ¿no? Cuando Ujú. a lo mejor no había sido planeado así, pero así se siente el producto final, entonces es muy Sí. curioso, o sea, se me vienen mil ejemplos a la cabeza, ¿no? Pero me fascinan esos ejemplos. Ujú. Sí, o incluso escuchar a los directores, creadores, escritores y todo quejarse de esas cosas, de que no, es que yo quería hacer esto Ujú. diferente y lo tuve que hacer así, y tú de que, ala, pero eso está bien chido, ¿no? De que Sí, no me lo imaginaría como tú lo querías o algo así, ¿no? sí, por ejemplo, uno que voy a mencionar ahorita, no que nada que ver con Kill Bill ni Ujú. nada, pero Mega Man es azul Ujú. nada más porque el NES tenía más azules que otros colores. Entonces, al Sí, poder usar dos tonos de azul en el sprite, dijeron, ah, bueno, pues entonces va a ser azul. Y es como, pues es un personaje muy icónico y todo. Y es azul nada más porque el NES así funcionaba su paleta de colores. claro. Es como, Sí, qué imaginarlo de random. otro modo es imposible, ¿no? Ajá, o sea, es Claro. muy curioso. Sí. Este, Pero sí, o sea, mil cosas suceden así. Aquí hemos hablado de varias cosas así. En diferentes películas, sobre todo de antes. Que en cierta Sí, forma creo que le dan carácter a las cosas. Siento que después exacto. el que todo sea exactamente como, o sea, hablando tecnológicamente hablando, es a veces a lo mejor hasta demasiado pulcro y cosas así, ¿no? Pero bueno. Sí, se vuelve aburrido el que
homogenicen todas las cosas. Ujú. Pero bueno, digo, esta película definitivamente tiene un estilo muy particular y la verdad es que es una de esas cosas que no importa las cosas extrañas que diga Tarantino en sus entrevistas hoy en día, ves sus Sí. películas y dices, ok, sí, esta es la razón por la que lo sigo, ¿no? Por sus entrevistas y así. Es un gran Exacto. director y Dices, escritor. maldita sea, tiene suerte que sea tan buen director y escritor, porque si no, no se saldría con la suya con todas las tonterías que dice. Sí, la verdad, está muy curioso. Y pues bueno, ahí estamos pendientes de hablar de la segunda parte, como mencionabas por ahí, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero pues bueno, ahí sin más por el momento, díganos qué opinan pues, de esta película. Supongo que esta vez se presta también a hablar de Tarantino en general, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para este episodio. Fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.